América Latina tenía sobre todo una influencia del derecho penal italiano, europeo, pero concretamente pues de las grandes escuelas del derecho penal en Italia, escuela clásica y escuela positivista. A partir de los años 70 se ha introducido en América Latina un análisis sistemático del delito que se llama la dogmática penal, de una clara influencia alemana. Por manera que en este momento las dificultades teóricas que hay es que es complejo a veces combinar las grandes ideas de la escuela italiana con las grandes ideas de la escuela alemana. Entonces, en un primer momento, desde el punto de vista teórico, hay que hacer esa dilucidación. No es tan importante y celebro que la Universidad Andina, en este curso de especialización de Derecho Penal, me haya invitado para hablar precisamente de esa trayectoria, porque el objetivo de mi materia es precisamente el pensamiento penal. Se le muestra a los estudiantes las grandes corrientes del derecho penal, tanto desde el punto de vista de la cultura italiana como desde el punto de vista de la cultura alemana. Desde luego, ya desde el aspecto práctico del derecho penal hay otras situaciones más complejas que de pronto más adelante las abordaremos. Sí y no, porque sí contribuye a lograr un consenso, pero son más importantes desde luego las reformas de tipo administrativo, de tipo educacional, de tipo económico que se puedan hacer. En América Latina teníamos nosotros un derecho penal y una práctica penal influida por el sistema continental europeo, es decir, orientados por una ética más kantiana, digámoslo así, que en términos de justicia se resuelve el que hace un delito, paga por ese delito. Y se trata de averiguar la verdad real, la verdad histórica, qué pasó en un hecho. Desde hace un tiempo estamos nosotros entrando a dos situaciones bastante, no así peligrosas, sino preocupantes en el campo del derecho penal. De un lado el funcionalismo alemán de Jacobs y de otro lado el eficientismo norteamericano. Para poner un caso, si un sujeto es condenado a 30 años y ya está declarado culpable y va a ser sometido a esa penalidad de privación de la libertad, el juez le puede decir, imbuido de ese funcionalismo norteamericano, te perdono la pena, sé que eres culpable, sé que eres responsable, sé que has matado, has masacrado, has violado los derechos fundamentales de otra persona, pero te la perdono siempre y cuando me digas quién fue tu cómplice. A tu cómplice no lo puedo sorprender, no lo puedo capturar. Si tú me dices quién es tu cómplice, entonces te perdono la pena, te cambio de identidad, te mando para otro país, te doy un sueldo mensual para que vivas con tu familia, pero déjame coger a tu cómplice. En esas condiciones, un sujeto denuncia a quien quiera. Entonces hay un grave peligro ahí, porque entonces la verdad no es la verdad real, sino la verdad que el otro cuenta. O sea, la verdad se construye. Esa es una parte de eficientismo. Entonces, reitero que son dos situaciones preocupantes. De un lado el funcionalismo y de otro lado el eficientismo. Y el funcionalismo, la preocupación que yo veo es porque ya el delito no va a consistir en la violación de un interés jurídico tutelado, no es el daño a un derecho, sino que el delito, según Jacobs, es la violación de la norma, o sea, la desobediencia jurídica. Son entonces dos situaciones bastante preocupantes en América Latina, que desafortunadamente no le estamos poniendo cuidado suficientemente. Ahora el sistema penal acusatorio se ha instaurado sobre la base de que es más garantista.
Sin embargo, hay situaciones preocupantes y es que ese sistema funciona sobre la base de que más o menos solo el 10% de los hechos denunciados entran al torrente jurídico procesal. Por manera que el otro 90% hay que ver si se hacen acuerdos o preacuerdos, si el sujeto confiesa, si el sujeto renuncia a un proceso oral, público, garantista. Solamente el 10%. ¿En qué queda el 90%? Yo no es que diga que ese 90% sea muy bueno que entre la punición, no. Lo que digo es que ese otro 90%, para que no entre, entonces vienen las componentes entre el fiscal y el reo. Dime quién es tu cómplice y te aplico el principio de oportunidad, te perdono el delito, te perdono el proceso, pero dime quién es tu cómplice. En ese proceso entra una situación de delación y de concierto con el criminal que no sé hasta qué punto sea ético, hablando en términos de ética kantiana. Todo por buscar un eficientismo. Lo que me preocupa esa práctica penal desde ese punto. Comenzaría con una amonestación de Jean-Paul Sartre, haciendo la presentación de un libro de un amigo de él. Creíamos que el mundo era joven porque nosotros éramos jóvenes en el mundo. No hay que pensar que la historia comenzó ayer. No, el espíritu objetivado, como decía Hegel, es decir, todo el universo de cultura es acumulativo, el saber es acumulativo. Aquí lo estamos viendo, cuántas obras que nos han precedido. Entonces la cultura no comenzó ayer. Y yo creo que hace falta precisamente enseñarles a los estudiantes toda la trayectoria de las grandes corrientes del pensamiento. Más en la técnica perceptoria, las conformaciones de los bloques de búsqueda, porque yo creo que en el nivel del funcionamiento de la justicia, más o menos hay uniformidad en América Latina, más o menos, desde el punto de vista pues, de la justicia práctica, salvo en unos asuntos puntuales como narcotráfico y delitos pues, que atenten contra la estructura del Estado, que son los delitos políticos.